Buenos días a todos y bienvenidos a la 7ª edición del Congreso Internacional de Cocina Micológica de Castilla y León, Soria Gastronómica. Estamos con Regit y Jad Marcón, que vienen desde el corazón de una zona profundamente rural en Francia, rodeada de montañas y bosques, que a lo largo de 25 años Regit y su esposa transformaron un pequeño hostal familiar en un restaurante de 3 estrellas Michelin. El restaurante Regit et Jacques Marcon, que es su nombre actual. Jacques, que es el hijo de ambos, ha asumido ahora la dirección de la empresa. La cocina que elaboran aúna gastronomía, bienestar y salud con una oferta de productos ecológicos y de agricultura sostenible, productos de temporada, cultivados o silvestres, entre los que hay muchas especies. Buscando siempre el bienestar dietético, el restaurante apuesta por las cocciones a baja temperatura y utiliza azúcares de origen sostenible. La filosofía del restaurante se basa en una relación más estrecha con la naturaleza, la creatividad, la innovación, la participación en el desarrollo local y sus conocimientos y experiencias. Aquí, en este restaurante, todo está marcado por las 4 estaciones. En primavera, hierbas silvestres y cordero, las frutas en verano y, por supuesto, en otoño, las setas que dan juego hasta comienzos del invierno en que empiezan las trufas. Aquí no hay carta fija, todas las semanas hay nuevos productos y nuevas recetas, pero los grandes clásicos de la cocina también tienen su lugar. Quiero a continuación también presentar the other participants in the session. Jean Rondet, an engineer, phytopathologist, and for 40 years he has worked on territorial promotion of mushrooms, both in France and abroad. A former engineer at the Ministry of Agriculture, he currently is an independent consultant specializing in international cooperation projects. His work focuses on the development of rural areas and mycological innovation. He is also particularly interested in the nutritional value and properties of mushrooms and their use in the preparation of food. Melanie Roy, who will join us later, she's in a meeting now at the university, is a lecturer and in research and in ecology and evolution at Toulouse III University, and her conducts research in the boreal forest, Patagonia, Amazon jungle, and Asian European forests. She's an expert in symbiotic ectomycorrhiza. She studies their diversity, their biogeographical history, and their functional importance for certain ecosystems which are threatened by climate change and land usage, which is essential at the moment. Alain Bordet is the 3rd generation of owners of the Maison Borde, founded in 1920, an SME specialized in the commercialization of wild mushrooms, one of the most important ones in France. He has a degree in trade and commerce, and he uses dried mushrooms sold in France, but more than 65 countries. The SME plays a key role in the local economy and forges partnership with local chefs such as Regit and Jacques Marcon, but also with Philippe Brun and Jean-Pierre Vidal. I would like to explain to you the dynamics of this first session. I will give the floor to Jean Rondet. He will coordinate and present the videos. We have 5 different videos where we'll see cooking, forests, and the production, mycological production, and the transformation of these mushrooms. So go ahead, Jean, you have the floor. Good morning, everyone. Thank you very much. So I'm going to speak in French because I think we have simultaneous interpreting. So thank you very much for your presence, for your attendance. So in fact, the webinar will take place, as he just said. We have prepared 5, it's like a little film, 5 parts. So the idea is to look at each of the parts of this video, and then we will have a little discussion, questions and some remarks.
between the two sequences of the film. So we have about 5-6 minutes between each video. So if you please, we will start with, in the 5 videos, there's a logic. We'll start with the harvesting and the forest, and then we're going to go into cooking, cuisine, and we'll also talk about innovative aspects, research, and nutrition. And at the end, we will talk about the involvement of chefs in their local territory, and that's how it's going to work. And we're going to start with the first sequence of the film, and we're going to cut our microphones while we watch the video on our cameras, so that people are not distracted and can just watch the video. We are not going to talk during the video, just one part, and we will tell you later. But for this first part, we're not going to speak, we won't be present. And at the end of this first part of the video, we will come back with the microphone and the camera. Is that okay? Very good, absolutely. So I'm going to cut the camera and I'm going to cut the microphone as well. From the forest to the plate, responsible gastronomy. Ouais. Le petit champignon, il me fait penser aussi au cystoderme, amiantacé. This small mushroom makes me think of cystoderm. We are now 3 kilometers from the Yom restaurant, right? Yes, that's it. So around us we have the forests, pines, wild pines, beaches. So it's a great forest. And next to Régis, we have someone who will introduce himself. He's a harvester. So here we can see in this situation the fact that there's a short circuit with the supply of local mushrooms, which is in fact possible because there are harvesters who are here to organize this supply. Yeah, it's a whole story. It's a tradition in the village where children are initiated in the harvesting of mushrooms. There are corners with mushrooms, and for us, I don't say it's a tourist product. I don't like that term, but it's a reason. The motive, the theme of our cuisine, it's all this biodiversity, but the mushroom is really part of our village because the streets have names of mushrooms. It really has become a whole. And as Jérôme said, it's important at that level to know, to be accompanied by amateurs, by mycological experts, and they are coming. We have Jérôme and other experts. They have allowed us to understand this forest better, to understand the mushroom, and to respect this environment better. So it doesn't mean we want to keep our mushrooms, but we kind of become ambassadors of a well-managed forest. In my cuisine, in my cooking, when I cook, there are different types of mushrooms, but some that I prefer for the taste, others because of the texture, others for their color. Others have several properties like the Lactarius, the saffron melcam, it's the color and the taste. And the hedgehog mushroom is very interesting because it's very crunchy, not so much because of the taste. We can prepare this, prepare on the pan. It's a very good taste. It's surprising. Interesante, muy interesante. Very interesting, this video. And we come back to the hedgehog mushroom. In yesterday's session in the afternoon, we also valued this as a underused mushroom. So now, Jean, give you the floor.
Maybe Alain should put back his microphone and camera. I don't know if you're there. So the quality of the film, it's maybe not so good, but if you can recover the video later, the images are very nice. Regis, maybe I had some questions for you. Maybe you could explain to complement how harvesting has evolved with the management of the forest, if there are fewer mushrooms than usual. And I know that in Auvergne, they talk about greenhouses. Your restaurant has this originality of using many mushrooms, great variety. Maybe you work with many types of mushrooms. Maybe that's the path for the future. Yes, it's always difficult to answer this question. It's a bit like the snow. They say that there was much more snow before, but now we can have winters with a lot of snow. It's the same for mushrooms, but now we just went through last year or maybe 3-4 years with very few mushrooms, probably due, we cannot give specific questions, probably due to the lack of rain, to the drought, than the forests themselves. Some species have disappeared. The tricoloma, that one has disappeared because many pines in the forest have been cut down, and that's really a pity. But it is true that we have fewer mushrooms, that is true. And about the diversity of mushrooms, but I think it's one of the something you do at your restaurant. How many species do you use, and how do you do to guarantee the supply and the quality? I know you work with people who are experts in mycology. We have Jérôme in the video. At least we can see him. We couldn't get to know too much about him. He's an expert in mycology, and this allows to guarantee the supply. Is that how you work? Well, yes, in your first question, the same thing. I cannot say if we find fewer species, because before we did not harvest these species. I've worked with harvesters who were, it's nothing bad, but amateurs or farmers who were in charge of harvesting. And now Jacques started a group who came to him, he trusted them, and it turns out that we met men and women who really know the world of mushrooms and have helped us discover other species that we were not cooking before. And now I would say that it's a great new door, white page, blank page for cuisine to go into that line. Because like I said, last Sunday, we had 15 to 18 types of mushrooms in a discovery menu, which is important. And it's very interesting at the same time, because we discover new mushrooms that we were not cooking so far, with new textures, new tastes, and flavors, but we adapt. And as for the clients who come to our restaurants, it's a discovery. They had the trumpets, the different 5 or 6 species that we were cooking before. Now we are taking them to the harvesting and discovering new varieties of mushrooms, and that's one special thing about the restaurant. Well, thank you very much. I don't know if Jacques or Anna would like to say something. Otherwise, we would continue with the second part. We can always talk about this at the end. At the end, there's a question and answer round, so we will have time. If you agree, we can continue with the second part of the video. That will be about Alain's company. So we can cut some microphones and cameras again, I think.
This year, it is true that for the last 10 years, we are specialists and experts of the wild mushroom. We are in a territory that's in SOG. We have always been in this territory, and this territory has brought things to us, and we provide to this territory as well. Since the beginning of the company, the development was important. We worked a lot with local products at the beginning, and later on, we imported mushrooms. My father from the 60s started importing products from everywhere in the world, and he started harvesting in many countries around the planet. And nowadays, we are a company who is a leader in this market in France, and we export half of our production. So it's true that in 100 years, we've gone a long way to an expert level now, high expert level in the field of the sale and transformation of mushrooms. Régis and Jacques Marcon, they work with the local mushrooms. They are harvesters. What we can provide to them is maybe other species that specificities that are difficult to find with certain aspects in terms of the taste. When I talk to Jacques, we talk about the taste of mushrooms. And with me, he looks for specific things he cannot find in the local market, because those specific things only exist in certain places in the world. So I think that with the diversity of my sourcing, I can provide things at that level, things that we do not have in France, because there are mushrooms in France, but there are also mushrooms everywhere in the world, and they all have their specificities. So the one from the Balkans will be different from the French one or from the Russian one, and there will be different stamps. So the evolution of the company, we're working on the evolution regularly in 3 to 5 year periods. And the evolution of the company is to continue to source better raw ingredients, but also to try and develop local subsidiaries, because nowadays the local products, the local market is highly demanded. So these are axes we will go to little by little. I will talk about the project, the City of Mushrooms, Cité des Champignons. It's a geographical space we are working on, and where we propose a hotel and restaurant offer, but also our museographic offer. So this is part of the company to promote the products, to make sure that our products are better known, that they're used properly. We have technical products, so the City of Mushrooms, where we will be doing shows or exhibits. Sí. Muy interesante. Okay, very interesting, Jacques. Especially about the City of Mushrooms. We're going to copy that idea. It's really great that this project you want to start. So I'll give you the floor. As you can see, thank you, Alain, for allowing us to enter this company where we can see some of these aspects when we don't know. And we go in there, it's very impressive to see all these mushrooms. We try to find a title to bring justice to the incredible work by the Board family for 3 generations. So we thought it was interesting to
asked the question about the flavors of the world, because we talk about local mushrooms, but as Alain says, there are interesting mushrooms, not just locally. So it's justified to do this international trade, allows us to do this globalization or the exchange between nations. Maybe we should not talk about globalization, it has negative connotations, but it's an exchange with all the world. We have mushrooms that we don't have here in other places of the world. So when it travels and dry, it gives a good result. And apart from that, I wanted to ask Alain, he managed to adapt the company to the fact that there are fewer mushrooms locally. So how do you do to guarantee, let's say, a good traceability and quality? En varios países. ¿Puedes hablarnos un poquito más sobre esto? Sobre comercio responsable. Hola a todos. Muchas gracias, Jean, por cederme la Hola, palabra. Melanie. Buenos días. Bienvenida. Mi padre empezó. Entonces, mi padre empezó la búsqueda internacional en los años 60 y actualmente tenemos una red de proveedores en todo el mundo muy sólida y bien estructurada, con asociaciones que hemos establecido desde hace muchos años, y esto nos ha permitido tener unas estructuras fiables desde su origen. Son gente a la que vamos a visitar con regularidad, los controlamos. Estudiamos su manera de trabajar, sobre cómo se recolectan las setas, sobre cómo se remunera a las personas que allí trabajan. Sí, y por tanto hacemos un trabajo real en el que queremos que todas las partes estén satisfechas. En esta búsqueda internacional hemos encontrado, y según los países, según los bosques, según las regiones, hemos encontrado especificidades, sabores distintos, setas que vienen de una región o de otra según el tipo de bosque. Pues es verdad que vamos a encontrar ciertas especificidades y que se valorizan cada vez más, y lo que nos permite justificar el hecho de que una seta de un territorio en concreto pues tendrá unas ciertas especificidades. ¿Se me oye? Sí, se te oye muy bien. Con el Instituto Micológico Europeo pues estamos trabajando sobre el establecimiento de redes de territorios locales. No te he escuchado, disculpa. ¿Me oyes ahora? Sí, en la zona rural en la que nos encontramos se ve que la red no es muy buena. ¿Me escuchas? No, creo que no. Bueno, luego podremos preguntarte luego. Hola, Melanie, bienvenida. ¿Quieres aportar algo? Cuando no estabas, hemos hablado de la recolección. No sé, bueno, sé si has visto el vídeo conmigo. Sí, sí que lo he visto. Entonces, ¿te gustaría añadir algo sobre el conocimiento de las variedades gracias a los micólogos y a lo mejor sobre la empresa de Alain? Bueno, no sé. Muchas gracias por
soy investigadora y docente en micología. Trabajo con muchos micólogos, incluso en la Guyana, que son zonas que no se conoce mucho. Y sí que es verdad que siempre hablo muy prudentemente sobre el conocimiento de las setas comestibles y de poner en valor, y siempre me gusta poner en valor estos conocimientos. Cuando vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil, donde hay una dinámica en la que se describe la biología, unas setas específicas de ahí de Guyana. Pues, en cuanto a muchas setas, en nuestros bosques, por ejemplo, hay una biomasa muy importante, hay poblaciones de setas muy estables y a lo mejor la regulación no tiene mucho impacto, pero es verdad que hay pocas especies protegidas y el conocimiento no está adquirido para muchas setas. Y siempre me gusta recordar que no conocemos todas las setas. Cuando decimos que hay 3,8 millones de especies, pues a lo mejor incluso conocemos 350.000. A lo mejor esto puede dar una idea que realmente quiero decir que se hace un esfuerzo muy gordo antes de realizar conocimiento, antes de realizar la explotación. Y en cuanto a la recolección, es verdad que para la productividad no es bien conocida. En cuanto a las setas, no hay muchos datos sobre su durabilidad y sobre su sostenibilidad. Nos damos cuenta de que los recolectores respetan y conocen bien la naturaleza y entonces ellos van a regular todos estos aspectos. Pero también existen saqueos y es como una caza de especies salvajes sobre las que no hay una regulación. Pues no sé, creo que está muy bien que haya muchos proyectos para modelizar el impacto de nuestras prácticas. Es una manera de saber cuál es el impacto de estas recolecciones. Intentamos trabajar mucho sobre la micosilvicultura y estaremos muy contentos de trabajar contigo. La micosilvicultura, es decir, la gestión del bosque, la manera de preservar a los árboles y las setas y sobre todo para trabajar en este sentido. Y también vamos a intentar trabajar sobre estas setas con condiciones muy naturales y es una pregunta que quería sugerir a Alain. Sí que hay cultivos de setas con sustratos agrícolas, pero también hay cultivos de setas en los bosques. Cuando hablamos de la Guyana o de Caribe, por ejemplo, la idea que tenemos es de poner en valor estas setas en los bosques locales, con condiciones muy naturales, sobre todo si hablamos de setas recolectadas de forma muy local. No sé qué es lo que pensáis sobre esto. Porque este proyecto de circuitos cortos es muy interesante en distintos niveles. No sé qué opináis de todo esto. Era simplemente una pregunta o una reflexión. No sé qué podéis aportar. Has hablado de la sostenibilidad y muchas veces es difícil gestionar todo esto porque tenemos un producto muy específico. Entonces es importante gestionar para poder tener luego unas setas de forma sostenible durante mucho tiempo y así poder dar mucho más valor a los productos locales. Sí, es verdad, es una alternativa que hay que tener en cuenta. Y podemos jugar con los substratos para obtener unas setas mucho más específicas a nivel local, como decíamos. Pero también hay luego una repercusión económica importante que hay que tener en cuenta. En cuanto a la cultura de las setas,
Es importante, como ya decíamos, tener siempre en mente el gusto, el sabor de las setas silvestres, porque los bosques, la naturaleza tiene que buscar siempre este equilibrio dinámico entre los sabores y las características típicas del bosque. Porque el hombre ha dejado su huella muchas veces positiva, otras veces negativas, y tenemos que buscar este equilibrio entre la recolección y las características del bosque. Y lo tenemos que hacer entre la vida diaria, entre la calidad de las setas y en esta naturaleza tan diversa, tan diferente, tenemos que buscar este equilibrio para poder no perjudicar los bosques y conseguir unas setas silvestres que respeten siempre la naturaleza y nos permitan no abusar de su belleza y preservarla. Tenemos que ser conscientes que no podemos consumir los productos silvestres como queramos. Tenemos que preservar este equilibrio. Y eso ocurre un poco en todos los países, creo. Es una situación que podemos ver en distintos bosques. Pido disculpas, tiene que ir a mirar el correo electrónico. Vuelve enseguida. ¿Podemos seguir quizás con el tercer vídeo? Seguimos con el vídeo. Jacques, je me suis trompé. Si tu veux commenter, si tu veux apparaître, Jacques. Jacques, si quieres comentar algo mientras... Si vous voulez apparaître en écran et commenter, vous pouvez. Si quieres poner tu cámara y comentar algo, si no, vamos simplemente a ver el vídeo. En cuisine, simplement. Voilà, on est en train de dresser une assiette. Aquí estamos preparando un plato muy característico. Chaque plat en ce moment est un champignon déterminé parce qu'on en a. En cada plato vemos una seta determinada para poder mostrar un poco la variedad de nuestra seta, de nuestra carta. Aquí vemos toda la lista de las setas que podemos ofrecer. Y aquí lo vemos expuesto en una columna de nuestra cocina, todas las variedades de champiñones que ofrecemos. Una cocina muy grande, como podéis ver. Ce qu'on essaye de faire quand on change un plat, par exemple, ouais, ça c'est un plat de sparadrap scrépu et d'anguille. Moi, mes ramasseurs m'ont annoncé qu'il n'y aurait plus beaucoup de sparadrap la semaine prochaine, donc on a changé le plat, tout simplement. On est parti. Aquí estamos mostrando una preparación. En realidad teníamos pensado otro plato, pero no teníamos a disposición por problemas de recolección algunos champiñones, con lo cual hemos tenido que cambiar el plato sobre la marcha, porque no siempre el recolector nos puede proporcionar lo que nosotros queremos. Aquí vemos una gran variedad de gustos y sabores. Tenemos setas silvestres, tenemos níscalos, tenemos trompetas de la muerte. Entonces, una gran variedad de champiñones en un único plato.
On doit faire à peu près, je pense, vingtaine de kilos, 25 kilos de champignons par jour, à peu près. Trabajamos alrededor de unos 25 kilos de setas diarios. Plateau de champignons qu'on présente aux clients, justement, pour l'idée, c'est de con este plato mostramos a los clientes los champiñones con los que trabajamos para que ellos conozcan el tipo y los nombres de champiñones que van a consumir, y se lo mostramos en este plato de madera, para poder, como decía, explicarles los nombres técnicos y las características de cada uno. Aquí empezamos a emplatar. Ça, c'est un dessert justement avec les champignons d'Alain. C'est dans classique de la maison, c'est une poire au caramel de Mori. Voilà. Aquí le servimos esos champiñones con un jugo a base de caramelo. Sí, muy interesante el trabajo en la cocina de Regit y de Jad Malcón, y nos gusta y nos satisface muchísimo ver cómo trabajáis una gran diversidad de setas y poniendo en valor todo lo que ofrece el bosque. Y hay un detalle muy especial, que es el de mostrar a los clientes las setas en estado natural que van a tomar luego en el plato. Muy bien, realmente es algo muy bien hecho. Paso la palabra a Jan. Oui, deux points, moi, qui m'ont vraiment... A mí me han gustado dos puntos desde el punto de vista nutricional y de salud, además de la belleza de los platos que montáis. Yo quería subrayar la asociación entre las verduras y las setas, que creo que tenéis algo que aportar en ese ámbito, ¿verdad? Porque es un aspecto dinámico esta relación verduras-setas muy importante en vuestra cocina. Y además el hecho de que tenéis una forma de cocinar a una temperatura muy baja que no altera el sabor original de las setas. On est 24 en cuisine, donc ça fait une belle équipe. Et c'est vrai que moi, je m'attache à cuire les champignons vraiment à la minute pour la plupart, parce que c'est vrai que cuisson minute, ça dénature moins le produit, ça garde tous les parfums, parce que c'est vrai qu'un champignon, dès qu'on le cuit, il y a tous les arômes, on le sait, hein, quand on fait une fricassée. Donc, on cuit tous les sparadrais crépus, les cèpes, les chanterelles, on les cuit vraiment à la minute. Ça para permet que no pierdan su valor añadido. Entonces, como decíamos, somos 24 en la cocina e intentamos cuidar en el mínimo detalle las características de cada uno. Una seta más seca necesita más jugo para que varíe su textura, y todo eso lo cuidamos en el más mínimo detalle. En cuanto a las verduras, sabemos que dan un toque vegetal mucho más ligero, porque la seta en la boca tiene un gusto muy fuerte, y asociándolo y combinándolo con algunas verduras de nuestra huerta, nos permite dar ese toque natural de frescura, porque en la seta tenemos muy poca cremosidad. Eso se pierde y lo queremos combinar con estas verduras que dan ese toque interesante. El perfume de nuestras setas es muy característico, y ese toque, a veces también aromatizados con especias, nos permite resaltar las características
de la seta, pero también de las verduras que muchas veces desconocíamos. Ese a veces es el debate que tengo con mi padre, porque a veces incluso me gustaría hasta desayunar setas y verduras, pero queremos cuidar la cocción de setas y de verduras porque lo que encontramos en el plato lo tenemos que reproducir luego en la boca y tenemos que conquistar nuestras papilas gustativas con estos sabores. Y eso no siempre es fácil de hacer y de lograrlo. Sí, me ha parecido muy interesante. Sí, yo creo que se nota en vosotros esta vocación que tenéis por las setas y a veces lo hago incluso con mis alumnos. Quiero que aprecien los sabores de cada tipo de seta. El olor, no solo la textura, sino simplemente conocer una seta con el olfato es un aspecto que tenemos que poner en valor. Y a veces lo hago incluso con mis amigos. Quiero que aprecien el producto fresco para notar el perfume del bosque, de la foresta. Y eso creo que es fundamental en la micología, porque en el plato perdemos un poco ese olor y eso perjudica a las calidades intrínsecas de las setas. Las setas se caracterizan por su olor y tenemos que aprender a tocarlas. Por ejemplo, el tartán de setas me encanta por eso, porque no se pierden esos aromas tan típicos de este producto. Incluso cuando se presentan de forma muy bonita en un plato, es importante conocer los champiñones antes de su cocción, antes de su preparación, para compartir estos conocimientos técnicos, este conocimiento de este producto tan salvaje, tan silvestre, vamos, para mí es una costumbre hacerlo. Sí, es verdad. Nosotros, de hecho, hacemos esto con nuestros colaboradores, porque es importante que cuando explicamos un plato conozcan lo que es el origen de ese plato. Y lo hacemos con los clientes, porque es verdad, los clientes lo comen, pero no todo se acaba allí. Hay que ir un poquito más atrás. Y con los colaboradores hacemos lo mismo. Alternamos además las setas con, hemos dicho, verduras, en verano incluso con frutas, para poder luego servirlo en la mesa, explicándoles de dónde vienen, de qué tipo de bosque, cuáles son las características intrínsecas de estos productos, para luego no equivocarnos. Y de hecho, los clientes, cuando hablamos de micología, son muy conscientes de dónde vienen los productos, cuáles son sus orígenes, cuáles son las características nutricionales que nos aportan. Y tenemos que explicárselo a los clientes de forma muy detallada. Los restauradores que lo hacen no son muchos en Francia, pero creo que es importante explicárselo sobre todo con las setas locales para que conozcan los productos locales de nuestros bosques. No sé si habéis probado nuestros productos locales, pero cuando conocéis los orígenes y tenéis esos conocimientos típicos, podéis apreciar muchas más cosas. Creo que es genial, que es fantástico. Mi padre estará de acuerdo conmigo. Sí, es verdad, como dice Jacques, mostrar la verdad es extremadamente importante porque da ese valor añadido al cliente. Los que vienen a nuestro restaurante es porque conocen nuestra forma de trabajar, nuestra transparencia a la hora de presentar nuestros productos. Y al mismo tiempo, nos complace acompañar a los clientes en este descubrimiento de la naturaleza. En nuestra sala, en la sala de nuestro restaurante, se convierte en un espacio forestal. Es como si fuese un juego entre nosotros y el cliente
a la hora de presentarles nuestros productos, nuestra cultura local. Invitamos a los clientes a dejarse llevar en esta magia, que es la micología. Es un universo que nosotros conocemos y que queremos luego plasmar desde el punto de vista gustativo a través de la comida. Nuestro trabajo pone de manifiesto la coherencia entre los productos y la cocina. Tenemos que trasladar este mensaje a través de los sabores, a través de la cultura francesa, con sus especificidades. Entonces, hay clientes que reservan con mucho tiempo de antelación, claro, para probar nuestras setas, pero también y sobre todo para vivir este momento gustativo tan especial que intentamos crear en nuestras salas. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿O seguimos? Seguimos con el vídeo y luego si tenemos más preguntas volveremos. Pasamos a la siguiente secuencia. Après avoir vu le service au restaurant et donc après avoir vu des recettes gastronomiques. Tras haber visto el servicio en el restaurante y las recetas gastronómicas que han preparado, vamos a hablar ahora de la escuela de cocina que se encuentra en el Ayuntamiento de Saint-Bonnet-le-Froid, que se centra sobre todo en la conservación de las setas. Es una cuestión muy importante porque es verdad que si queremos tomar setas a lo largo de todo el año, como se hace en muchos países, es importante saber cómo conservarlas. Cómo conservarlas en forma de conservas, simplemente para guardarlas, o también porque hemos tenido unas recolecciones más abundantes. De esa forma queremos dar un valor añadido a nuestras recetas, creando una tradición de setas secas que se ha convertido en algo muy popular. Rápidamente vamos a ver algunas preparaciones, algunas de nuestras recetas típicas, como por ejemplo este cóctel de setas con rebozuelos, con níscalos. Son de preparaciones agridulces, un poquito diferentes a otras preparaciones a base de vinagre. Se utiliza también vino blanco. Tiene ese toque agridulce, aromatizado, con hierbas, según el asunto que se quiera tratar, digamos. Y eso también nos permite recordar el aspecto, como decíamos antes, el aspecto histórico de nuestra cultura. No se utiliza muchísimo en Francia, pero en el mundo de la ciencia, de la nutrición, con los microbiotas, sí que se ha empezado a fomentar ese método de conservación, sobre todo para garantizar el bienestar del organismo y facilitar la digestión. ¿Qué has hecho? Mira, aquí tenemos unas rodajas de coulemel, luego tenemos rodajas de cebollas y de tomate y lo distribuimos por capas. Una capa de setas, una capa de sal gruesa y así sucesivamente. Si utilizamos unos 10 gramos de sal por cada kilo de producto y así lo hacemos, como decía, setas, cebolla, tomate, sal, seta, cebolla, tomate y sal. Y luego se machaca bien con un mortero, no lo tengo aquí, un mortero de madera. Se consigue un producto como si fuese el chucrut, así machacado, sale un jugo que no es muy salado, pero hay que aplastarlo mucho. Y así se expulsa bien el aire, se expulsa bien el oxígeno y se quedan las bacterias lácticas. ¿Y qué ocurre? Que estas bacterias anaeróbicas permite que se forme un ácido láctico producidos por las bacterias lácticas que sirve para conservar los productos.
según las setas que tratemos, hay que saber cuándo termina esta lactofermentación, porque se desarrolla a temperatura ambiente y para que pare esa lactofermentación hay que meter el producto en frío. Es una técnica muy antigua, es tradicional, y si se nota el ácido láctico es que ha salido bien. Se utiliza mucho, por ejemplo, en Polonia, en Rusia, desde hace decenas de años, y se come así, tal cual. Tiene una textura muy peculiar, es fantástica. Es como, digamos, como si estuviésemos tomando una seta cruda. De hecho, la estamos tomando cruda. Y muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? ¿Es una seta cruda o no? El problema es que muchas veces aparece la quitina. La quitina es una enzima algo indigesto y la cuestión era esa, se asociaba la seta a la dificultad a la hora de digerirla. Pero no es así, porque en realidad esa quitina la produce ya nuestra flora intestinal y si se hace de forma adecuada, está en buen estado, se digiere fácilmente. Sirve incluso como si fuese un prebiótico para la flora intestinal. Y cuando se lanza la flora láctica, en esta preparación se consume la quitina que ya está como predigerida. Se forma además este líquido y con la lactofermentación se consigue un producto fácil de digerir, como si fuese una salmuera líquida. Aquí lo hemos probado con la lengua de vaca, se puede probar también con el níscalo y es fantástico. Y se puede hacer en pocos días. En pocos días se obtiene un producto bien conservado. Y además hay un componente estético importante, porque podemos jugar con los colores, coger estos tarros de cristal transparente y, como podemos ver, poner cebolla, champiñones, tomates, pimiento rojo, sal, por supuesto. ¿Os gusta? Alternamos capas de verduras y setas. Hemos terminado esta preparación en la Escuela de Cocina de Régis Marcon con este tarro de setas lactofermentadas y verduras. Gracias a la creatividad de nuestro chef, hemos podido descubrir cómo alternar distintos productos. Es un placer para mí, sobre todo, compartir el aspecto técnico, original, innovador, que creo que es importante en la vida actual, porque es una forma de descubrir, digamos, lo que siempre ha existido. Son cosas que han existido toda la vida, es verdad, pero estos métodos de conservación tan sofisticados se vuelven a sacar a la luz para darle un toque, como decíamos, original. Qué interesante la recuperación, se me oye, ¿verdad? Sí, digo, qué interesante la recuperación de estas técnicas ancestrales, pero quería preguntarle a Regit en concreto, ¿cuántos días y a qué temperatura ambiente son necesarios para que se produzca esa fermentación láctica? Déjà, on peut commencer à 4 jours. Alors, l'idéal, moi, je préfère... Lo ideal, yo prefiero lactofermentaciones cortas para tener una textura más fresca. Y luego depende también del tipo de seta. Pero yo creo que aproximadamente 4 o 5 días
Y en cuanto a la temperatura, yo diría los primeros días una temperatura ambiente de la habitación y cuando empieza la lactofermentación alrededor de unos 14-15 grados. Y luego se corta simplemente con frío, metiéndolo en un frigorífico a 4 grados. 5 días a 20 degrees y después en el frío a 3-4 degrees se estabiliza y puedes comer durante... Sí, a 3 o 4 días en nevera se estabiliza y ya se puede empezar a comer. Se puede seguir comiendo. Sí, y cambian mucho los sabores porque, claro, hay una combinación de setas con verduras, con cebolla, con pimiento. ¿Se produce una fusión de todos esos sabores? Sí, los sabores del oñón, del cebollo, se va con los sabores de los setas. Sí, las texturas cambian, son muy interesantes y también la combinación de la cebolla con las setas. Sí, es el principio de esta experimentación para mi padre, para mí, pero yo lo considero muy, muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias. Jan, te cedo nuevamente la palabra. Merci beaucoup en tout premier a Régis. Muchas gracias a Régis y Jacques por haber trabajado en colaboración con todos nosotros y gracias por habernos mostrado estas técnicas que yo definiría innovadora porque nos garantizan poder perdurar la calidad de nuestro producto estrella. Sin embargo, sería interesante seguir investigando desde el punto de vista microbiológico, ver cómo se desarrolla la lactofermentación de las setas, porque tenemos mucha información, pero tenemos que investigar y ver cómo trabajan, cómo actúan las bacterias en la lactofermentación. Porque es muy rápida en las setas, y eso es muy interesante, pero quizás tendremos que profundizar los estudios desde el punto de vista nutricional también, para comprobar cuáles son todas las prácticas que se desarrollan en la lactofermentación. Sí, es verdad, es un aspecto técnico muy, muy importante. Es interesante ver cómo las prácticas tradicionales se aplican ahora en ámbito micológico, tanto en nuestro país como en toda Europa. Se trabaja con la fermentación se trabajaba ya con la fermentación de las verduras y ahora se aplica en ámbito de la micología. Y además es interesante también comprender cómo actúa y cómo se utilizan las setas como complemento, que muchas veces son desconocidos y es importante poner en valor las cualidades de ese producto que trabaja con una serie de bacterias del subsuelo, del substrato, para poder lograr unas texturas y unos sabores muy, muy fuertes, enriquecidos con bacterias. Y son preparaciones esenciales. Son bacterias que existen en todas partes, en la naturaleza, y es importante comprender, ver cómo se debilitan los azúcares en este proceso. Yo creo que es algo genial. Muchas veces se consideran las setas como simplemente un complemento, una guarnición, no como plato principal.
Y creo que es ahí donde tenemos que trabajar para jugar también con la acidez de nuestras setas, ver cómo pueden conseguir tipos de lactofermentaciones diferentes y conservar al mismo tiempo su textura, su sabor, y comprender cómo jugar con la bioquímica de las setas mezcladas con las verduras. Todo eso requiere una educación y una formación muy profunda para poder, como decía, jugar con todo ello. Hay mucha bibliografía, muchos artículos en los que se habla de la composición de estas mezclas y saber cómo tratarlos para eliminar algunas moléculas solubles que podrían ser perjudiciales y ver cómo trabajar también con las toxinas. Es verdad que todo eso ya se conoce, pero esos conocimientos se tienen que aplicar en ámbito culinario, en ámbito micológico, y lo considero importante porque es verdad que ha evolucionado en los últimos años, porque se pone de manifiesto también la cultura y la tradición de cada tierra. Pero ahora me estoy acordando de algunos encuentros, por ejemplo en Copenhague, donde se habla de la fermentación de los níscalos. Se estudia mucho los aspectos tan técnicos y tan específicos de la lactofermentación. Por lo tanto, tenemos que seguir experimentando para ver si el aroma o las texturas varían, cómo varían, cuánto varían a lo largo de esta lactofermentación. Es un estudio de experimentación fantástico. Sería fantástico poder seguir trabajando en este sentido, claro. Oui, donc avec Fernando Martínez Peña qui est dans la salle, là, qui est donc le directeur de l'Institut Mycologique. Vamos a ver si está también el señor Peña, que desarrolla una serie de estudios, proyectos con estudiantes en Soria y gestiona una filial en Soria. ¿Qué se hace? Sí. Muy bien. Voilà. Sí. On passe à la dernière partie parce que le temps avance. Vamos a pasar a la última parte porque el tiempo apremia y me vais a disculpar, pero tengo una reunión sobre ecología y setas al mismo tiempo. Me ha gustado mucho participar aquí, aunque sea brevemente. Seguimos. De faire que les spores germent au contact d'une jeune radicelle, il est pur ou il est mélangé. Alors pur, là on est du pain sylvestre. Dedans pour la réhydrater, donc c'est vrai qu'on va vraiment s'adapter aux champignons. Par contre en termes de parfum, c'est vrai que sur une même espèce, on peut avoir des parfums complètement différents. Le but de cette réunion, c'est de faire changer les choses. Et moi, je pensais à quelque chose qui fera peut-être sauter les élus, mais on a des taxes de séjour dans le tourisme. Si on développe, je connais très bien l'eau alliée, parce que pour moi, le Gévaudan, c'est les plus belles forêts se trouvent de l'autre côté, elles ne sont pas ici. Très belles forêts par là-haut. Si on développait du tourisme à Sog, on développer des hôtels, avoir une vie de village, des commerces, les gens en plus, ça va faire des taxes de séjour en plus, c'est de l'argent aussi qu'on peut aussi investir dans la forêt, indirectement pour vous aider à les entretenir. Donc après, on peut s'inspirer de ce que dit Jean, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe ailleurs. C'est que les gens, au lieu de râler chacun dans son coin, se sont mis autour d'une table et se sont dit qu'est-ce qu'on fait maintenant. Moi je suis plus du fait de travailler ensemble et de comprendre les besoins de chacun. Moi je suis tout à fait conscient qu'entretenir une forêt ça coûte de l'argent. Le but de cette réunion, c'est quand on m'a dit on peut faire une réunion sur ça. Moi, j'étais tout heureux de vous faire à manger aujourd'hui. Voilà. Vous n'avez peut-être pas fait payer le prix normal,
En tout cas, j'étais heureux. Voilà, c'était du partage, c'était justement pour vous rencontrer. En même temps, j'ai conscience de ça aussi, quelque part. Et j'ai conscience aussi que si on ne met pas les moyens plus tard, il n'y aura plus de champignons, il n'y aura plus rien, parce que vous allez être découragés, et on fera n'importe quoi, et ça créera des problèmes comme il y en a eu à la Chaise-Dieu ou ailleurs. Maintenant, inspirons-nous de ce qui se fait en Espagne, et que le champignon, c'est le fruit de l'entretien d'une forêt par des forestiers, par des propriétaires. Sauf que depuis 3 siècles, on nous dit que la forêt est à tout le monde. Donc voilà, changeons simplement les mentalités des gens. Moi, au final, j'achète des champignons, mais si je dois reverser quelque chose pour vous aider en tant qu'acteur du tourisme, où il y a peut-être d'autres façons de faire, en créant des choses comme à Soria, je serai le premier heureux. Hein. Il faut qu'on travaille ensemble et trouver des solutions. Et je pense que ce qui se passe en Espagne, c'est très intéressant, justement. Jack, creo que querías darle paso a Fernando Martínez Peña. ¿Te parece que le demos paso? Vamos a dar paso a Fernando Martínez Peña. Fernando es el director del Instituto Micológico Europeo. Y Fernando, no sé si me has escuchado, digo que ya, bueno, te hemos presentado en anteriores ponencias, pero recordamos a todos que eres el director del Instituto Micológico Europeo y de alguna manera responsable de toda la coordinación y puesta en valor del recurso micológico y su sostenibilidad en lo que se está haciendo principalmente en Castilla y León, pero también en España y un poco coordinado con otros países europeos y con otras partes distintas del mundo. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Benigno. Hola a todos. Es un placer para mí volver a estar con vosotros. Sí, simplemente decir que desde la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que tengo el honor de dirigir, pues como bien ha dicho Jan, estamos tratando de favorecer las redes y el contacto y sobre todo la generación de innovación también en gastronomía, ¿no? Para nosotros es muy importante este modelo, como he dicho en otras ponencias, que pone en contacto el mundo de los cocineros, de los chefs, con el mundo de la investigación. Como ha comentado Jan anteriormente, este modelo de grupos de trabajo que nosotros hemos llamado Mico Culinary Hubs, creo que tiene un enorme potencial de desarrollo. Lo decíamos ayer también en el caso en la ponencia que tuvimos con Elena Lucas. Para nosotros es fundamental trabajar con el producto local, como muy bien han explicado nuestros amigos franceses. Y por supuesto, bueno, todas las técnicas como la que se ha visto hoy de la lactofermentación u otras que podamos aplicar, pues son absolutamente oportunidades para el desarrollo de innovación gastronómica en nuestros territorios. Por tanto, nuestro interés fundamental es generar redes de colaboración, compartir buenas prácticas de colaboración y, por supuesto, ¿por qué no construir proyectos conjuntos, proyectos, vamos a decir, colaborativos, acudir a convocatorias competitivas internacionales para conseguir fondos y desarrollar estas innovaciones siempre de la mano pues, de los restaurantes, pero también de las empresas agroalimentarias. Y aquí está con nosotros una de las principales empresas de Francia, la empresa de Alain Bord, con la cual, por supuesto, también nos encantaría en el futuro pues, compartir algún proyecto en el cual pueda ser apoyado desde el Instituto Europeo de Micología también. Este instituto ahora mismo está fundamentalmente integrado por socios franceses, españoles, fundamentalmente, pero también tenemos conexiones con otros países, como puede ser Canadá, Japón, China, y esto es importante para todos estos intercambios internacionales de conocimiento.
yo reitero que y doy nuestra página web una vez más, es www.eumi.eu, y estamos en redes sociales en @europeanmico. Es importante para nosotros pues contar con que nos conozcáis y que todas las ideas y todos los proyectos relacionados con estos temas podamos impulsarlos de manera conjunta. Y bueno, muchas gracias. Por tu aportación. Devolvemos la palabra a Jan. Oui, merci Fernando d'avoir décrit un petit peu Muchas gracias por haber descrito el papel y los proyectos del Instituto Micológico. Has hablado antes del Culinary Hub y en el restaurante también pensamos que se debería poner en relación a varios chefs a través de un organismo de investigación o de una empresa, por ejemplo, como Board. Debemos reflexionar juntos y aportar un proyecto ambicioso en una región o incluso en Europa. Este es el trabajo que queremos hacer con Fernando. Para volver a la última parte, quiero destacar el papel de Régis y de Jacques en su zona local y tienen una gran influencia en su municipio con un proyecto económico colectivo que existe en este territorio local, y esto es muy interesante, en el que los restaurantes con gran reputación puedan ser actores del desarrollo local. Creo que esto es magnífico y muy eficaz. Y la idea es que se vea en esta última parte. Fueron unas jornadas a las que asistieron unos propietarios forestales y existe un organismo forestal que quiere hacer nexos entre las propiedades forestales y las empresas que trabajan con las setas. Queremos establecer nexos para construir una filial y un proyecto real en nuestro territorio. Sí, nosotros estamos dispuestos a trabajar en grupo con los propietarios forestales y también con investigadores, con propietarios de fábricas. Ya lo hemos hecho un poco con anterioridad, pero vamos a intentar ir más allá, y creo que hablo en nombre de Jacques y de nuestro equipo. Nosotros queremos participar en este trabajo. Nosotros, por desgracia, nos vamos a tener que ir, pero queremos seguir en contacto con vosotros. Muchas gracias. Y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis en Castilla y León y en Soria. Son iniciativas muy buenas, son muy inspiradoras. Y en Francia vamos a intentar hacerlo también como vosotros en nuestro rinconcito de Ardèche, y realmente hacéis un muy buen trabajo en España y sobre todo en Castilla y León. Y enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos ahora, falta todavía, ¿no? Pero ya se marchó ya. Adiós. ¿Vamos a parar? Sí. Sí. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Ha sido un placer.